Hay un tema hoy que he venido leyendo, estudiando y me ha impactado, y parece que cada vez que la leo o entro en este tema, descubro cosas grandes, cosas nuevas, como si fuera la primera vez que estuviera leyendo la Biblia. Pareciera que los años que he tenido buscando la palabra como que quedaron atrás y hoy es como algo totalmente nuevo. Y mientras buscas en tu Biblia, Segunda de Crónicas, capítulo 14, versos 11 y 12, a mí me impacta cómo nosotros tenemos una gran capacidad para prepararnos en la vida. Buscamos la mejor universidad, tratamos de encontrar la mejor preparación académica, desarrollar nuestros talentos, nuestras habilidades, donde somos capaces, de donde podemos extendernos, cómo podemos crecer. Y desarrollamos esa continuidad de habilidades para hacerle frente a la vida. Adquirimos una gran capacidad de recursos que van a ser como un abanico de posibilidades para cuando lleguemos o enfrentemos condiciones, circunstancias y momentos difíciles. Dios siempre a cada individuo sobre la faz de la tierra le ha dado un talento, un don y en ocasiones mucho más. Pero finalmente todos esos recursos son naturales. Pero llega un momento cuando nuestras capacidades no son suficientes para hacerle frente al tiempo presente. Y es justo donde nosotros tenemos que saber todo lo que necesitamos para seguir adelante. Quiero invitarte a ponernos de pie y si me permites leer en voz alta estos dos versículos y por qué no, si quieres hacerlo conmigo, sería muy grato. Vamos a leer el verso 11 y nos unimos en el verso 12, ¿te parece? Vamos a hacerlo juntos, por favor. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Verso 12. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa, delante de Judá, y huyeron los etíopes. Toma tu lugar, por favor. Esta es una de las oraciones probablemente más conocidas en el pueblo cristiano. Una de las declaraciones de un liderazgo que reconocía a quién servía y a quién pertenecía. Asa había venido disfrutando un enorme, prolongado tiempo de paz, de quietud. Las bendiciones de Dios se habían extendido de tal manera que ahora disfrutaba de sus victorias. Había paz en todos los rincones y habían planeado un futuro mejor debido a las condiciones presentes. Estaban mirando hacia una posibilidad de crecer, de ir más allá. Pero repentinamente una nube negra de guerra empezó a amenazar en el horizonte. A veces nosotros estamos igual. Tenemos tiempos preciosos de bonanza, de riqueza, de prosperidad, cuando todo nos va bien, cuando todo está como queremos, va caminando, va ascendiendo, va brindándonos oportunidades de prosperar, de negociar, de tener salud, de tener vida, de disfrutar a los nuestros, y todo parece ir en la senda correcta, pero repentinamente e inesperadamente algo penetra en esa atmósfera y empieza a generar estragos, empieza a cambiar las circunstancias, y es donde entonces tenemos que admitir que hay algo que no podemos cambiar. Las crisis son una realidad en la vida de toda persona, creyente o no creyente, adulto o joven. Las crisis son una condición de la vida que no podemos evitar. No podemos anticipar circunstancias que van a venir de una manera inesperada, contundente y en ocasiones muy lacerante. Pero sí podemos impedir que estragos pueda causar en nosotros esas crisis. Recuerda, no podemos evitar las crisis.
Porque a veces decimos, Señor, ¿por qué, Señor? Y empezamos a tratar de querer dialogar con Dios cuando es necesario entender que vivimos en un mundo con una gran cantidad de ser susceptible de circunstancias. De tal manera que el error humano, la inconsciencia, los accidentes van a ocurrir. Pero ¿qué hacer entonces? Y esta oración de Asa a mí me parece uno de los modelos más grandes que nosotros podemos tener para saber cómo recurrir, para enfrentar los diversos escenarios que la vida nos va a presentar. La vida nunca será justa, grata, nunca presentará el panorama que tanto anhelamos. La vida siempre tendrá una gran cantidad de facetas y deberemos aprender cómo enfrentarlas, cómo vivir en cada una de ellas. Es como los que les gusta surfear. Ellos empiezan a adquirir mayor distancia para buscar entrar en una ola. Y tienen que aprender cómo empezar a subir, cómo mantenerse en la tabla y posteriormente cómo dejarse guiar para aprovechar la fuerza de esas olas y alcanzar lo que ellos quieren. Tenemos que aprender que la vida tiene gran cantidad de vicisitudes, pero también tenemos gozos y alegrías. Tenemos triunfos y victorias, pero es tan fácil vivir en la victoria y lo difícil es vivir cuando estamos en crisis. Y esta oración me impacta precisamente porque contiene una gran cantidad de factores que si tú y yo hoy los podemos entender bajo ese significado en que el Espíritu Santo nos propicie, estaremos dando pasos, no para evitar las crisis, reitero, esas son parte de la vida, sino cómo vivir cuando somos sorprendidos por lo inesperado. ¿Cómo reaccionamos? Porque cuando perdemos el piso, lo perdemos todo. Una de las cosas que tenemos que aprender, y me cuesta trabajo, y probablemente a ti también, es que el Señor espera que a pesar de las circunstancias adversas, aprendamos a ser dueños de nosotros mismos. Que podamos tener dominio propio. Que no seamos impactados, guiados y desbaratados por las circunstancias, sino que podamos tener, a pesar de ese enorme impacto de circunstancias, esa calma para poder decir, Señor, yo sé que estás conmigo. Yo sé que nada de lo que me está aconteciendo está fuera de tu voluntad. Sé que lo que estoy enfrentando no está ajeno a tu conocimiento. Enséñame cómo hacerlo. Y aquí tenemos entonces la primera lección que necesitamos recordar ante las circunstancias que vivimos. Necesitamos estar conscientes de nuestra incapacidad para saber cómo manejar las circunstancias. Mientras nosotros no tengamos esa humildad para reconocer que nuestros esfuerzos, nuestros talentos que los hemos desarrollado, los recursos que en ocasiones han sido multiplicados por Dios, han alcanzado un buen nivel, tenemos una habilidad para negociar, una habilidad para pensar, para determinar cómo hacer las cosas, pero cuando somos rebasados, ¿qué hacemos? Cuando nuestras capacidades quedaron reducidas y no son suficientes para impactar, para enfrentar la dimensión del impacto de las cosas que nos han alcanzado, ¿qué hacemos? Tenemos que aprender entonces que nuestra autoconfianza o nuestra propia capacidad puede resultar en un egoísmo crítico antes de reconocer que no somos suficientes para enfrentar los retos que tenemos por delante. Este es un gran problema para la gran mayoría de personas, porque no están dispuestos a aceptar ayuda, no están dispuestos a aceptar que otros ingresen para ayudarles en su circunstancia. Y eso se convierte en un orgullo. Y mientras nosotros vivamos de una manera orgullosa, estaremos siempre supeditados a la derrota. Siempre. Porque algunos dicen, el hambre me tumba y el orgullo me levanta. ¿No? Y eso no es orgullo, esa es la fuerza de voluntad que Dios nos da. Pero finalmente también esa está limitada. Me gusta lo que vamos a leer aquí. Dice que clamó Asa a Jehová su Dios. ¿Por qué?
Él tenía una condición muy grata, pero en un momento determinado, cuando resultan que sus enemigos se multiplican, y cuando lees la historia te percatas que no habría forma humanamente posible de encontrar la diferencia entre cómo hacer frente a aquel que viene con muchos cuando tú tienes pocos, cuando tus recursos no son suficientes para enfrentar lo que viene contra ti. Tenemos la necesidad de reconocer que ante ciertos momentos, ante crisis, ante problemas, que no somos capaces. A veces tenemos que admitirlo, pero claro, podemos decir, en Él soy fuerte en Dios. Pero tenemos, para poder llegar a ese momento, es reconocer que nuestra incapacidad nos está limitando para hacer frente a lo que en ocasiones está supeditada, más bien rebasando nuestra capacidad de acción. Asa era uno de esos modelos que nosotros tenemos para las circunstancias de nuestro tiempo presente, donde se nos ha estado enseñando que nosotros somos los campeones, que nosotros vamos a extraer lo mejor, que nosotros fuimos destinados para triunfar, que fuimos diseñados para alcanzar la cima. Y en parte, pero el conflicto es cuando llega la adversidad, ¿qué haremos? Ese es el conflicto que hoy estamos tratando para ti y para mí. Asa hizo una declaración, habló a Dios. Voy a compartirte algo de la oración, pero primero necesito decirte que cuando nosotros dependemos de Dios, nuestra dependencia será la oportunidad para ver la mano poderosa de Dios. La adversidad representa la oportunidad para que Dios intervenga en nuestros asuntos. A veces nosotros estamos esperando ver cosas grandes de Dios, pero mientras nosotros manejamos todas las cosas en nuestra agenda y excluimos a Dios de la misma, no veremos cosas grandes. Pero cuando somos rebasados, es probable que no tengas otra oportunidad más que clamar y buscar a Dios. Y yo te pido, inténtalo. Clama a Dios, busca a Dios. A veces dejamos a Dios al final. Es como cuando tienes tu auto y mientras funciona, qué rico, pero cuando se desinfla una llanta, tú no puedes decir, yo declaro que no está ponchada, yo declaro que tiene aire, yo confieso que voy a caminar. ¿Verdad que no? ¿Qué haces? Tienes que descender tu auto, revisar y darte cuenta, wow, ¿y ahora qué? ¿A quién le hablo? Tomas las llaves, abres la cajuela del carro y muchos ni traen llanta de refacción. O su llanta de refacción está desinflada. Así es como a veces caminamos nosotros en la vida, no tenemos en cuenta a Dios, pero cuando llega el momento de necesidad no sabemos ni cómo ni qué. Que por cierto mi carro se ponchó, pero ahí se quedó en casa. No, eso es importante. Y sí, cuando llega ese momento, vas y abres y dices ahorita, ah, caray, no hay forma de cambiar esa circunstancia. Es precisamente esto lo que nos sucede cuando estamos enfrentando la vida. Las circunstancias no esperan, tienen que enfrentarse. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Cuando Asa elevó su voz a Dios, no fue para evadir las responsabilidades de su momento actual. No fue cruzar los brazos y decir, bueno, así es la vida, nada puedo cambiar, nadie me quiere, todo me sale mal. No. Asa sabía el secreto que nosotros hemos olvidado. El secreto de la vida cristiana es una relación con Dios.
El secreto de la vida cristiana no es cuánto ganamos o cuántas victorias tenemos, sino cómo estamos cada día caminando en la senda. Es muy distinto, porque mientras estamos en el proceso, Dios tiene el control de todas las cosas. Y si Dios nos permite enfrentar el proceso, no es para derrotarnos, es para llevarnos a la victoria. Así nosotros, si reconocemos nuestra incapacidad para manejar los asuntos, las circunstancias que hoy te están confrontando, cuando no sabes a dónde ir, a quién buscar, donde no sabes qué puerta tocar, hay un lugar que te está esperando, el trono de la gracia. Hay una persona siempre dispuesta a cualquier hora del día, a cualquier hora de la noche, para que tú vayas y toques la puerta y el Señor la abrirá. Hemos olvidado que el cielo se mueve a través de relaciones. No es político, pero todas las relaciones se mueven a través de esa comunión. Asa oró a Dios, ¿por qué? Porque era un hombre de oración. La oración es un estilo de vida, no es un SOS en caso de emergencia. La oración no es una contemplación, la oración no es una pérdida de tiempo, la oración no es cruzar los brazos o estar ahí cerrando los ojos y santo, santo, santo. No, no. La oración es comunión, es relación, es una inversión de tiempo, es estar abonando a tu cuenta espiritual para que cuando vengan los retiros tenga suficiente para eso. La oración es el vínculo que nos mantiene tan cerca de Dios, que hará posible que donde tú te encuentres, a la hora donde tú vayas, el Señor estará atento a tu clamor. La oración entonces va a definir a dónde recurrimos, de qué manera lo hacemos. Es un estilo de vida. Y cuando hablo de oración, no es que usted debe orar 1 hora diaria. No, no. A veces ora 5 minutos, a veces 1 minuto, y a veces simplemente, Señor, ayúdame. ¿No es verdad? Yo lo he hecho. ¿Pero por qué? Por la relación que tenemos. Asa sabía exactamente que cuando las crisis de la vida irrumpen de una manera inesperada, tratando de devastarlo todo, tratando de acabar con nuestro presente, tratando de ahogar nuestro futuro, Él nos revela que es posible en medio de una crisis levantar nuestra voz e ir con aquel que puede hacer que las cosas cambien como resultado de creer que Él puede entrar ahí. La oración entonces no es simplemente una labor del pastor. La oración es una relación. La oración es el vínculo que nos mantiene unidos. Por eso cuando oramos tú y yo, oramos juntos tú y yo, la oración nos identifica, nos da identidad. La oración nos permite compartir intereses. A través de la oración podemos ser solidarios con la necesidad de otros. A través de la oración podemos propiciar que las cosas cambien. No importa el lugar, no importa el punto geográfico, Dios es capaz de enviar ayuda en el lugar donde estamos pidiendo que lo haga. La oración no se mueve en el ámbito de las condiciones materiales físicas. La oración apela a aquel que puede hacer que las cosas físicas cambien como resultado de que lo espiritual gobierne lo natural. Ese es el punto. Asa sabía perfectamente, este rey, que se había levantado un ejército que lo superaba con todo. Él estaba consciente de la realidad. Y a veces nosotros nos falla porque creemos que la fe es la negación de las circunstancias. No. La fe no se mueve en el espectro de una ficción. La esencia, la realidad de la fe es en base a los hechos, a las realidades de la vida. La fe no apela al sentido natural. La fe se mueve en la esfera de lo espiritual, buscando la intervención divina de aquel que puede hacer posible lo imposible. Y se nos ha olvidado en tiempos tan modernos como hoy, en nuestras tecnologías que parecen proveernos todo,
Date cuenta que podemos, mientras todo va bien, estamos bien. Pero cuando lo inesperado irrumpe en nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, ahí es donde surge en dónde estamos parados, de qué material estamos hechos. Ahí es donde nos damos cuenta que necesitamos de alguien más fuerte, más sólido, con una enorme capacidad para llevarnos a una vida de victoria, de bendición. Así que entonces, nosotros debemos darnos cuenta que a veces la iglesia, por ejemplo nosotros, somos un puñado de hombres y mujeres que estamos dispuestos a caminar con Dios. Y siempre la iglesia ha enfrentado este tipo de retos. La iglesia naciente en Jerusalén era un puñado de hombres y mujeres que empezaron a creerle al Señor que ellos serían el medio para hablar y compartirle al mundo. Y ellos sufrieron hostilidad, sufrieron conflictos, y por lo general el mundo minimiza a la iglesia porque dice, son solo un pequeño grupo. Cuando luchamos contra condiciones críticas, impopulares y somos los menos, pensamos a veces nosotros mismos que por ser menos somos incapaces de lograrlo. Pero déjame decirte algo. Dios hace con pocos lo que muchos no pueden lograr. Acompáñame al libro de Jueces, capítulo 7, verso 2. Y vamos a encontrar la historia de un hombre llamado Gedeón. Hemos estado pensando que las multitudes definen el curso de las acciones. Creemos que cuando somos mayoría tenemos el voto suficiente para ganar en el Senado, para ganar en los diputados y establecer nuestras leyes. No. La iglesia en ocasiones rema contra corriente. A veces como cristiano estarás en desventaja numéricamente, pero no espiritualmente. Eso es importante. Dice aquí entonces que el Señor le dijo a Gedeón, mira, ¿qué dice? La gente que está contigo es demasiada. ¿Para qué quieres tanto? Si yo me imagino a Gedeón, Señor, me estás enviando a una misión imposible. Me estás diciendo, Señor, que reste en vez de multiplicar. Me estás diciendo que con menos voy a hacer más. No creo. Pero que finalmente hizo Gedeón, Señor, si tú lo dices, lo creo. Así que Dios le disminuyó cantidad, porque estamos acostumbrándonos a que la multitud es la fuerza que le da solidez a nuestra vida, pero nuestra solidez radica en aquel que está con nosotros. Esa es la diferencia. Reitero, nuestra fe no es negar las circunstancias, no es cruzar los brazos y evadir nuestras responsabilidades. Es saber que a quien clamamos tiene la capacidad de levantarnos, que a quien buscamos siempre va a escuchar y va a abrir la puerta para decir, aquí estoy. La Biblia nos enseña que cuando un corazón genuino busca a Dios, Dios se dejará encontrar. Y eso me gusta, porque cuando estoy solo orando, yo le digo, Señor, tú dijiste que si te busco con todo mi corazón, te dejarás encontrar. Y estoy seguro que estás aquí porque soy real, transparente contigo, te busco con toda mi fuerza y sé que Dios está ahí. Así que la oración no depende de un lugar, la oración no depende de una postura, de decir de pie, sentado, acostado, no. La oración, lo más importante y la esencia de la oración es nuestra relación con Dios. Eso es importante. Así que no creamos que por ser menos estamos desprotegidos en el abandono o incapaces, porque Dios no necesita multitudes. Él hace lo que quiere y como quiere. Él es soberano. Pero tenemos que entender ese secreto, porque consideramos que nuestras grandes empresas para evangelizar, nuestros grandes logros para obtener riqueza, prosperidad, es como resultado de una gran cantidad, de una multitud. Y tú y yo nos vamos a ir dando cuenta que cuando el plan y el propósito de Dios va caminando, no requiere de multitudes,
requiere de corazones dispuestos, que le creamos que Dios lo va a hacer. ¿Te acuerdas, Abraham, cuando Dios le dijo, voy a hacer de ti una nación enorme? Wow. Y Abraham tenía 75 años, su esposa 65. Y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela. Y él todo lo hizo, lo dejó. Porque Abraham creyó que quien lo prometió es poderoso para cumplirlo. Y ese es el punto. Nosotros tenemos que reconocer que a veces las cosas, circunstancias, problemas, circunstancias financieras nos rebasan. ¿Qué hacer? ¿A quién pedirle ayuda? ¿Cómo actuar cuando estamos contra la lona, cuando estamos contra la pared? Podemos decir como Asa, oh Señor, tú eres mi Dios. Tú eres el Dios de mis padres y ahora es mi Dios. Qué excelente. Así que dice aquí la segunda frase, me gustaría si lo tienes todavía, el verso 11 de Segunda de Crónicas. Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al que tiene como al que no tiene fuerzas. Fíjate bien. Esta era una condición de reconocimiento que Dios puede colocar un balance de fuerzas, que Dios no está limitado por condiciones, por multitud, por circunstancias, sino que Dios puede darle al que tiene más y al que no tiene le puede dar también. A veces cuando tenemos no nos atrevemos a pedir. Y dice el libro de Santiago que nosotros no tenemos porque no pedimos. Asa estaba colocando un principio que hoy necesitas recordar. El principio es este: no hay nadie además de ti que pueda tener la capacidad para bendecir al que tiene como al que no tiene. Tú eres poderoso para sacarnos de esta circunstancia. ¿Recuerdas cuando estaban en el desierto con ese maná que por 40 años fielmente Dios hizo descender, donde eran cientos de miles? Algunos dicen que eran 3 millones, otros 2 millones de personas, pero fíjate bien, cada mañana descendía el maná. Pero cada familia comía hasta saciarse. ¿Cuál era el punto? Cada familia, y si eran mexicanos, pues mucho más. 10, 15, 12, ¿no? Bueno, a veces crecimos en familias un poquito numerosas. Pobre de mi papá, pero en fin. ¿Qué hacía? Cada uno de ellos salía a recoger el maná de acuerdo a la medida de las necesidades de su familia. El que tenía 10 hijos recibía para 10 y más si eran dragones como yo. Y el que eran 3, que comían como pajaritos todo el día, les daba en la medida que se requería. Esto es lo que está diciendo, que Dios tiene esa capacidad para dar al que tiene y al que no tiene lo que requiere. Y a veces decimos, oh Señor, ¿cómo le das a ese? Mira dónde vive, lo que tiene. Pero si él cree y camina con Dios, Dios lo va a bendecir. A veces tenemos una distorsión en eso, porque Dios es justo. Dios no hace acepción de personas. Lo que Dios hace con alguien, lo hace con otro. Y de la misma manera, lo que Dios da, lo da a otro. Pero entonces, ¿dónde está el secreto? Nuestra relación con Dios, nuestra fe en Dios, nuestra confianza en Dios. La iglesia siempre ha luchado contra circunstancias antagónicas, estamos siempre contra el viento, estamos siempre contra la marea, pero eso nunca ha detenido a la iglesia. La iglesia sigue caminando. ¿Por qué? Porque no es la iglesia quien se sustenta, es Dios quien la sustenta. Es Dios quien nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Qué importante. Así que si en algún momento has pensado que eres un puñado, que son unos cuantos, aquí está un secreto que vamos a aprender hoy. Acompáñame, por favor,
a Segunda de Reyes, capítulo 6, 16. ¿Cómo me gusta cuando tú y yo podemos entender lo que la Biblia dice? Te voy a situar en el panorama donde esto acontece. Eliseo estaba enfrentando a un ejército, Eliseo y su siervo, es decir, su escudero. Y cuando sale el escudero y empieza a ver al frente, se da cuenta de que están rodeados por un ejército con lanzas, con espadas, caballos, y va corriendo y le dice: Eliseo, maestro, estamos al borde de la muerte, estamos al punto de ser aniquilados, porque afuera hay una cantidad enorme que no podremos hacerle frente. Fueran 10, les entramos, pero son cientos. Y el profeta, tranquilo, le dice: mira, tú no has aprendido un secreto. Y Eliseo ora y dice: Señor, abre los ojos de este hombre para que pueda darse cuenta de la inmensa cantidad de recursos que tenemos disponibles en este momento. Y cuando este hombre sale y sus ojos son abiertos por Dios, se percata que hay una enorme cantidad de un ejército espiritual dispuesto a apoyar, ayudar y llevarles a la victoria. Esto quiere decir que hay un principio, que el que camina con Dios somos mayoría. Un hombre con Dios a su lado es mayoría. Fíjate bien. Por eso el apóstol Pablo dijo en Timoteo: todos me abandonaron, pero nunca dijo: pero me sentí solo, porque sabía quién estaba con él. Por eso el Señor Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 28: yo estaré contigo cada día de tu vida, sin importar si son tiempos de adversidad, tiempos de gozo, tiempos de paz o tiempos de prueba, yo estaré contigo. Así que si Dios está con nosotros, somos mayoría, recuerda eso. No necesitamos a nadie más cuando Dios está con nosotros, pero requerimos involucrar a Dios en nuestra vida. Requerimos invitar a Dios a que forme parte del escenario donde estamos, para que en nuestra necesidad Él la comparta, para que Él se convierta en enemigo de nuestros enemigos, para que Él pelee a nuestro favor. Eso es lo importante. ¿Y cómo hacerlo? Cuando oramos y le decimos: Señor, tú puedes darme las fuerzas que ya no tengo. Tú puedes proveerme los recursos que necesito, Señor. Tú eres quien hace posible lo imposible. Qué impactante, qué impactante. Hay una palabra que me gustaría que la tuvieras para ti, Joel 3:10. Y esta palabra significa que cuando somos rebasados, cuando medimos nuestras fuerzas con las cosas que vemos, tendemos a desmayar, tendemos a temer. Eso es natural, porque nuestra capacidad de relación, nuestra capacidad de análisis llega a una conclusión, que 2 más 2 son 4, y entonces nuestros recursos no son suficientes. Pero el Señor no apela a nuestra objetividad. Él dice que si creemos en Él, Él puede hacer que las cosas cambien. Dice Joel 3:10: diga el débil, débil soy. ¿Cómo dice? Eso es lo que tenemos que hacer. Pobre de mí, nadie me quiere, todo me sale mal, y ya estamos acá como el Chavo del 8, ¿no? Que nada nos calienta, que todos, no. Aún si tú y yo estamos solos contra el mundo, tenemos un enorme poder respaldando nuestra vida, Dios con nosotros. Por eso debemos reconocer lo que la Biblia dice. El débil, ¿qué debe decir? Fuerte soy. Espero que aprendas a decir cada día: soy débil, Señor, pero en ti fuerte soy. El salmista dijo: porque en Dios haremos proezas. Fuimos llamados a una vida de victoria, y cuando hablamos de una vida de victoria no estamos diciendo que simplemente es cruzar la meta y decir ya vencí. No, es el proceso desgastante, crítico, donde hay una exigencia, donde hay lágrimas en ocasiones, donde a veces estamos contra la pared o estamos tirados, pero el Señor nos levantará para llevarnos a esa gloria. Qué importante. Pero a veces somos muy dados a declarar: es que yo soy fuerte. Sí, pero ¿fuerte en quién?
El Señor dice que digamos cuando estamos débiles, en Él soy fuerte. En Él soy fuerte. Nada más permíteme hacer un breve énfasis en un texto que es muy usado, pero que está fuera de contexto. El que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese texto no aplica para las luchas. Aunque a veces tenemos ese texto muy común para decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, no está hablando de eso. No está hablando como conferirle a un creyente la capacidad de ser un superhombre, una supermujer, de poder cambiar como Superman, se quita el disfraz y no. Ese texto quiere decir que podemos vivir en la pobreza o en la riqueza, caminando tomados de la mano de Dios sin importar sea cual sea la situación. ¿Qué diferencia? Porque a veces hasta el pastor dice, no llore, no, ¿qué dice la Biblia? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, pero a mí me duele. No. ¿Te das cuenta que a veces también tergiversamos el contenido y entonces decimos, entonces ¿por qué no puedo? Es que no se trata de nuestra fuerza. Es Dios en nosotros quien lo hará. Qué grato. Por eso es tan importante. Así que, por favor, ese texto, tenlo por ahí. Dice Joel, diga el débil, fuerte soy. Es decir, cuando invitamos a Dios a pasar de un lugar a otro para colocarse en la arena donde tú y yo estamos peleando, será entonces la oportunidad para ver la mano poderosa de Dios entrando a nuestro favor. A veces queremos verla en un instante, pero recuerda, Dios tiene miles de maneras de hacer que las cosas cambien. Pero una cosa puedo asegurarte con toda claridad: si tú buscas a Dios, lo vas a encontrar. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Jesús dijo que al que cree, todo le es posible. Eso es lo importante. Nuestra vida camina con nosotros. Romanos 8:31, por favor, acompáñame. Dice aquí, ¿qué pues diremos? Hablando de qué, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Cómo estamos enfrentando el tiempo actual? ¿Qué dice? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí sí podemos decirlo con toda certeza. Dios está a nuestro favor. Él está entrando en el escenario donde sus manos te están fortaleciendo, sosteniendo, donde a veces dices, mis fuerzas ya no dan para más. Pero es justo ahí donde esas manos expertas, poderosas, tendrán la habilidad de cargarte y de llevarte del otro lado con victoria. ¿Cuántas veces hemos experimentado eso y no nos hemos dado cuenta? ¿Cuántas ocasiones hemos llegado al límite? Y pareciera que, como aquella barca que empieza a ser llevada por la corriente del mar hacia el lugar de destino, nosotros ya estamos cansados de tal manera que decimos, he perdido, he llegado al final. Pero entonces esa fuerza invisible, pero poderosa, sustancial, contundente, concreta, nos lleva del otro lado hacia la victoria. Por eso en otros pasajes dice, estad quietos y ved la salvación de Dios. Habrá tiempos de guerra, habrá tiempos de lucha, pero también habrá tiempos donde Dios pelee directamente por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Hay tiempos donde Él peleará directamente y donde habrá momentos donde tú y yo entremos en la lucha, pero es Dios quien pelea la batalla. Hay un común denominador en todo el Antiguo Testamento que quizás lo hemos pasado por alto. David triunfó y vas a encontrar, Salomón adquirió, Moisés llegó del otro lado. Tú vas a encontrar toda esa gran cantidad de personajes y hay un común denominador, porque Dios estaba con ellos. Si tú y yo nos aseguramos de que Dios esté con nosotros, entonces todas las cosas pueden ser posibles. Eso dice en Marcos capítulo 9, verso 23, dice que Dios hace posible lo imposible.
¿Por qué a veces no alcanzamos cosas más grandes? ¿Por qué a veces limitamos nuestra vida y nuestra capacidad de trascender? Porque no tenemos la certeza que hay un Dios con una enorme capacidad, con una ilimitada cantidad de recursos a nuestra disposición, para que si nos sumamos y supeditamos nuestra voluntad a la de Él, podamos llegar del otro lado. Hoy nos falta el valor, nos falta la capacidad de asombro, nos falta creer que Dios puede actualmente en este siglo XXI hacer lo mismo que hizo en el pasado. Hace ratito cantábamos, creo en promesas, abriste el mar, ¿no? Creemos que Dios lo puede hacer, pero cuando estamos enfrente de la circunstancia, el temor nos paraliza. Es natural, pero ahí es donde debemos hacer como Asa: Señor, tú eres mi Dios. Tú eres quien da fuerza al que tiene como al que no tiene. No hay nadie como tú, Señor, que levanta al caído, que abre el mar una vez más, que hace posible lo imposible. Tú eres la fuerza y sustento de mi ser. Cuando oramos, estamos propiciando que lo invisible tome el control de lo visible. Cuando oramos, estamos remontándonos a una esfera con un alto grado de poder sobre lo natural. No buscamos que lo natural gobierne, sino que lo espiritual absorba lo natural y nos dé la victoria. La oración se mueve en un plano distinto de lo natural. No toca la puerta de alguien. Cuando oramos, estamos tocando la puerta del trono celestial, de donde el invisible Dios puede hacer lo visible como resultado de entrar en el escenario donde tú y yo nos movemos. Cuando oramos, no estamos perdiendo el tiempo. Cuando oramos, estamos creyendo que Dios accionará, que Dios intervendrá, que Él hará posible lo que tú y yo no podemos cambiar. Cuando perdemos el control de las circunstancias, cuando somos rebasados, no es que lo único que me queda es orar, no, lo primero que debo hacer es orar. ¿Te das cuenta qué diferencia? Porque a veces esa condición trastorna nuestra vida. Pues no me queda otra más que orar. Pero cuando sepamos que la oración es poder, entonces vamos a invertir ahí. Alguien puede limitar mi manera de pensar, alguien puede limitar mis acciones, pero lo que no puede limitar es mi oración. Es ahí donde puedo orar. Sé que cuando oro estoy propiciando que todas esas fuerzas espirituales entren a mi favor. Que Dios pueda ir retirando los obstáculos que están limitando mi presente. Que aquellas nubes que están ensombreciendo mi futuro se desvanezcan como resultado de lo que Dios hará. Cuando oramos es creer que Dios hará lo que Él prometió que haría. Las promesas de Dios son para ti y para mí hoy una realidad. Si las creemos y las buscamos, vamos adelante. El día de ayer tuvimos una llamada, mi esposa y yo. De una pareja que están atravesando con problemas con sus pequeñitos. Pero antes de que nacieran los niños, Dios les había dado una palabra. Que el Señor tendría cuidado de sus hijos. Fíjate bien, antes de que tuvieran hijos. El Señor se había anticipado y les había dado una promesa que Él tendría cuidado de sus hijos. Y ayer que estábamos conversando sobre esta situación, recordando esa promesa y empezarnos a poner de pie sobre esa promesa y decir: tú dijiste, Dios, tú prometiste, Señor, tú no eres hombre para que mientas, tú eres Dios y tú tienes el poder para llevar adelante, tú eres quien lo hará, Señor, y en ti somos fuertes, mi Dios. ¿Te das cuenta? Esto es lo que necesitamos, volver una vez más al secreto de cómo mujeres y hombres en ese pasado escribieron la historia. Tenemos la tendencia de creer que los que escribieron esta historia eran personas superiores, personas con un alto grado de comprensión de Dios, con dones más altos que los nuestros, con una capacidad propuesta por Dios para llegar a ese momento. No.
La Biblia dice que aún Elías era sujeto a las mismas pasiones que tú y yo. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Hay una canción que no me agrada, pero la uso como modelo para decir que no debes hacer eso. Él dice, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Abraham? Y la pregunta no es dónde está el Dios de Elías, es dónde está el Elías para que Dios haga las cosas que se deben hacer. ¿Qué diferencia? El Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia. Él no tiene actualizaciones como tu computadora, como mi iPad. Él no requiere cambios. Él es el Dios del presente y del mañana. Su palabra nos revela que lo que Él hizo en el pasado es su carácter, su conducta, y Él estará dispuesto a volverlo a hacer si es necesario por amor a nosotros. Pero el secreto, ¿cuál es? Creer que Dios lo hará. Tener la certeza. Yo te invito para que puedas estar pensando, ¿esta es mi fe? ¿Esta es la clase del Dios al cual creo? ¿Es el Dios de la Biblia donde mi fe se está moldeando? ¿O tengo una idea distinta de Dios? El Dios de la Biblia es el Dios de las grandes sorpresas, el Dios de las grandes oportunidades, el Dios de las grandes acciones. Él es exuberante en su dar, Él es glorioso en sus condiciones. Y tenemos que darnos cuenta que servimos a un Dios poderoso, a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que nos ama como somos, pero quiere llevarnos cada día para reflejar más su carácter de Él en nuestras vidas y en nuestra condición cotidiana. Hay otra frase de la oración que quiero compartirte. Dice aquí, ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. ¿Sabes? No nos hemos dado cuenta que cuando alguien atenta contra nosotros, no atenta solo como personas. Cuando aún el enemigo busca dañar o entorpecer o obstruir nuestra vida, no lo hace como a Rolando López en lo personal o a ti. No. Necesitas darte cuenta que tú y yo ya no somos uno. Hoy en el Señor somos uno. Hechos 9:5. Aquel hombre llamado Saulo, recordarás aquel hombre con un alto grado de capacidad intelectual en el conocimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento. Él era un doctor de la ley. Era el personaje de mayor capacidad intelectual para comprender la Torá, es decir, los 5 libros primeros de la Biblia. Aquel que tenía un alto grado de comprensión de qué hacer o quién era Dios y de qué manera servirle. Y cuando llegó un momento, él se convirtió en el peor hostigador de la iglesia. Él fue el peor adversario del cristianismo. Pero cuando estaba llegando al punto donde iba a culminar su obra para ser ahora sí que el próximo y más grande de los hombres que se habían opuesto al cristianismo, se encontró en el camino a Damasco con lo siguiente. Cuando es derribado, cuando aquella voz le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo no estaba persiguiendo a un cristiano. Saulo estaba dándose cuenta ahora que el cristiano no estaba solo, que el Señor estaba con él. Eso es lo que tú y yo tenemos que darnos cuenta, que el Señor está con nosotros. Quien busca nuestro mal, buscará el mal del Señor, y nadie puede contra el Señor. ¿Te das cuenta? A veces nosotros perdemos de vista quiénes somos en Dios. Perdemos de vista lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero es justo ahí. Vayamos adelante. Oremos.
sea parte de tu vida la oración. No el último recurso, sino el primero. No la última opción, sino la única alternativa. Que cuando tú y yo oremos, primero vayamos y toquemos la puerta del Señor y después la puerta de un amigo, después la puerta de un hermano. Pero primero vayamos al trono de la gracia. Primero acudamos a aquel que tiene su oído atento y sus brazos dispuestos para entrar en el escenario de la medida de nuestra necesidad. Justo ahí es donde tú y yo tenemos que ir. Cuando oramos, la ansiedad se desvanece. No sé si te has dado cuenta. Pero como dijera alguno, hasta terapéutica es la oración. Porque cuando estás en crisis, cuando estás en temor, cuando estás en ansiedad, cuando estás bajo estrés, qué raro, ¿no? Las 3 enfermedades del tiempo del siglo XXI. Estrés, ansiedad y depresión. Cuando la Biblia nos dice que podemos tener el antídoto contra esas 3 enfermedades, ¿no? La depresión es exceso de pasado. La gente vive del ayer. Su historia nunca ha cambiado, siguen viviendo la misma historia. Cuando Dios dice, deja el pasado atrás, hay un nuevo presente, hay un nuevo mañana. Así que cuando oramos, regresemos. No es el tema, regresemos. Cuando oramos, todo el peso que nuestro cuerpo carga, que se llama estrés, la presión, las circunstancias, se van a ir desvaneciendo, porque entonces aprendemos a trasladar la carga que traemos a las manos del Señor. Mira, es tan fácil. Digo fácil en el contexto que voy a mencionar, pero es difícil cuando lo empezamos a hacer. Te aseguro que tú no te preguntaste si las sillas te iban a sostener. ¿Verdad que no? Tú das por sentado que la silla te iba. Pero déjame decirte, el martes en el estudio se cayó mar, se tronó la silla. Y así es con el Señor. Aprendemos que si nos sentamos en Él, Él puede cargarnos. Por eso la última frase dice, porque en ti nos apoyamos, en ti descansamos. Es como a ti. Tú estás ahí sentado y la silla te sostiene. Así es lo que necesitamos aprender. Cuando oramos, estamos apoyándonos en Dios. Estamos descansando en Dios. Nos estamos recostando en Dios. Como dijera mi papá, cuando uno estaba así en problemas, es de tener padre y madre, ¿verdad? Para dormir tan a gusto. Así es. Cuando caminamos con Dios no es que huyamos de las responsabilidades, es que sabemos que Dios nos va a dar la capacidad para enfrentar esas responsabilidades. Orar entonces nos va a hacer libres, libres. Y a veces somos más esclavos por el peso de las circunstancias que de las circunstancias mismas. Pero si colocamos delante de Dios esto y lo llevamos en oración creyendo que Dios lo hará, vendrá. Asa se levantó victorioso porque Dios entró en el escenario y Dios desbarató el ejército. Claro, Asa y los suyos tuvieron que entrar ahí. De esta manera peleamos. Orar significa pelear las batallas. A veces no peleamos físicamente contra alguien, pero espiritualmente peleamos las batallas a través de la oración. Tenemos que aprender que tenemos una fuerza poderosa que Dios nos ha asignado y de nosotros depende si la utilizamos o no. Hay un enorme potencial en nosotros para cambiar las circunstancias, pero si nos limitamos, no es cuestión de que Dios nos responda, es porque nosotros no hacemos uso de lo que Dios nos ha dado. Tenemos esa oportunidad. Por eso la Biblia nos dice que no tenemos porque no pedimos. Oremos, busquemos a Dios. Eso es algo personal. Te lo comento hoy porque es la única manera de poder cambiar nuestro presente. Te voy a hacer una pregunta y no la contestes, esa es para ti en lo personal. ¿Estás cansado de lo que estás viviendo? ¿Estás conforme como estás enfrentando las circunstancias? ¿Estás a gusto con los que las circunstancias te están llevando?
¿Tienes todo lo que quieres? Tenemos que orar. Tenemos que orar. Nuestras familias necesitan de nuestra oración. Nuestros hermanos, nuestra familia necesitan de la oración. Tú y yo no podemos cambiar a los nuestros, pero Dios puede hacerlo. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera, déjame decirte. Pero es necesario que alguien pague el precio de clamar, de buscar a Dios para que Él obre a ese favor. Así que esta es tu decisión. Dios ha colocado la manera. Clama a mí, yo te responderé, dice Él. Vamos a ponernos de pie. Te invito a ponernos de pie, por favor. Había un antiguo canto que decía: orando sin cesar venceremos. Ya no cantamos así. Ahora puro yo te amo, yo te adoro, y todo el yo. Pero esas verdades, yo recuerdo muy bien, a lo mejor tú te vas a acordar. Orando sin cesar venceremos, venceré, porque Él está conmigo. ¿Te das cuenta? ¿Quién más se lo sabe? Allá, Ramoncita, ¿qué dice más? Porque Él es mi amigo fiel. Ya es tan grandecita. Gloria a Dios. Hace 20 años de ese canto. Así que eso es algo que necesitamos hacer. Es nuestra decisión de orar. Los discípulos le dijeron al Señor Jesús: oye, cada vez que te ausentas, cada vez que te apartas, regresas con un poder y una capacidad para cambiar las cosas. Los discípulos se dieron cuenta que había algo tan distinto, y cuando descubrieron qué era, le dijeron: enséñanos a orar. Pero el Señor les da una tremenda lección para nosotros también, una lección muy didáctica. Cuando ores, ¿cuándo es nuestra elección? ¿Cuándo es nuestra responsabilidad? ¿Cuándo nosotros decidimos? ¿Te das cuenta? ¿Cuándo? Y entonces la oración tendrá. Así que orar es platicar con Dios. No es un lenguaje acá tan elevado, no. No es un lenguaje que algunos doctos pudieran colocar. No es una riqueza intelectual de enarbolar palabras, ligarlas de una manera contundente, efectiva. No, orar es la expresión del corazón, como tú estás viviendo, como tú estás pasando. Hablar con Dios con respeto, como si hablaras con aquel Padre Celestial que está dispuesto a escuchar, y te conduces hacia Él diciéndole: Señor, cuánto necesito de ti. Estoy viviendo esta situación. Ven a mi vida, Señor. Enriquécela. ¿Quieres orar conmigo? Padre, qué privilegio saber que a través de la oración podemos mantener una relación tan profunda, tan estrecha. Qué privilegio nos has conferido de escuchar nuestra voz, y aun cuando lo hacemos cientos o miles, tú conoces nuestra voz, el timbre de cada uno, Señor. Padre, ayúdanos a volvernos a ti, a poner en práctica la oración como ese recurso inagotable de transformación, de poder, para alterar aquellas cosas que nos tratan de alterar, Señor. Padre, así como Asa, nos damos cuenta que somos incapaces de superar los retos que tenemos. Somos honestos al reconocer que nuestros recursos, Señor, no son suficientes, pero en ti haremos proezas. Pero en ti, Señor, está la respuesta. Tú dijiste: al que cree todo le es posible. Si tú no tienes a ese Señor del cual hemos estado hablando, es un buen momento para que le digas: entra en mi vida, Señor. Toma el control de mi corazón. Sé que tú eres Dios,
y desde este momento te entrego lo que soy, lo que vivo. Lléname de ti, Señor. No sé cómo enfrentar mi presente, no sé cómo solventar mis compromisos, no sé de qué manera puedo cambiar lo que está tomando control de mi vida. Pero si tú vienes a mí, Señor, si tú entras en mi vida, la libertad será segura, la victoria entonces vendrá irremediablemente. Es un buen momento para que tú puedas decirle a Dios: te necesito, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por bendecirnos.